Buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues aquí saludando desde este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí online, aquí denos a la campanita para llegar a más personas. Gracias, cuídense mucho, seguimos. De México o el Valle de México, vemos un comportamiento de control muy estable. Esto no es fácil en los países densamente poblados, en general es mucho más complejo el mantener una reducción epidémica tan sostenida. ¿Cuál es la explicación? Es múltiple, pero un elemento que no dejamos de destacar y de agradecer es el comportamiento del pueblo de México. En la medida en que existe hoy una vacuna, tenemos un mecanismo de protección específica, un producto que se le pone a las personas, les causa inmunidad y ya tienen menor riesgo de enfermar. Pero antes del efecto propiamente de la vacuna está el efecto del comportamiento poblacional. Entonces, las personas que se mantienen a sana distancia, que procuran no concentrarse en espacios públicos, sobre todo cerrados, que se mantiene el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, en fin, las distintas medidas que hemos estado comentando desde el inicio de la epidemia. Si esto lo multiplicamos por el conjunto de la población, vemos un comportamiento que ha ayudado a reducir la epidemia. No es, desde el punto de vista científico, posible establecer una fecha precisa de término de la epidemia. Y lo que decimos, aquí viene la parte de la prudencia, es: en tanto exista epidemia en el resto del mundo, debemos mantenernos en la expectativa de que puede reemerger la epidemia. 15 semanas es muy alentador. Como he dicho, no es usual que haya una reducción tan sostenida en países tan poblados, pero es muy alentador. Pero no hay que reducir la conciencia del riesgo y hay que mantenernos en buen cuidado, utilizando las mismas medidas. Pero siguiendo esta estadística a la baja, ¿cuándo sería que se prendiera el semáforo, pues? El semáforo… Estimación, sí, digamos, Navidad o… Con mucho gusto. Nomás recuerde varias cosas que hemos comentado desde el principio de la epidemia, por lo menos desde marzo. La epidemia en países tan grandes se comporta de manera en parches, irregular. No es lo mismo un país pequeño como Costa Rica, como Guatemala, como Cuba, como algún país pequeño, se me ocurren estos ejemplos, pero hay muchísimos. En general, en territorios pequeños, la epidemia se comporta como una sola epidemia, una sola curva epidémica. En un rincón del país ocurre lo mismo que en el otro rincón del país. En México, en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en la Federación Rusa, en China, en India, no ocurre eso, porque son países muy extensos. Entonces, lo que ocurre en una entidad federativa, Chihuahua, por ejemplo, es muy distinto a lo que ocurre en otra entidad federativa, Campeche, y lo hemos podido constatar. Hay entidades federativas que entraron en control, Campeche, por ejemplo, y ya no salieron del semáforo verde. En cambio, hay otras entidades federativas que estaban en semáforo rojo, bajaron a naranja, regresaron a rojo, luego bajaron a naranja, siguieron a amarillo, regresaron a naranja. Entonces, van dando pasos un poco en escalera. Cuando decimos cuándo estaremos en semáforo verde, la respuesta es: no hay semáforo verde para todo el país. Cada entidad federativa tiene su semáforo verde, es una razón epidemiológica, como lo estoy comentando, porque en cada entidad federativa se comporta distinto la epidemia. Ahora, en general, lo que va a ir ocurriendo es que cada vez haya más estados que pasen a verde. Recuerden el semáforo con el que abrimos, todo rojo. Se acordarán seguramente, todo rojo. Cuando empezó el semáforo, en mayo, al final de mayo, el 1 de junio, todo rojo, hace un año casi. Y posteriormente empezó a poblarse de naranja, de amarillo, y hoy tenemos varias entidades en verde, y si esta tendencia continúa, al final tendremos todo en verde. Pero insisto, sería aventurado, no sería científico el tratar de poner una fecha concreta, aunque sea aproximada por semana, quincena o mes, de cuándo vamos a estar en esa condición. Y finalmente preguntarle si ya hay algún acuerdo o algunas medidas que se van a tomar considerando que vienen las elecciones y bueno, se van a acumular, se van a concentrar las personas en las casillas o inclusive pues en los mítines o cosas de esas. Gracias también por preguntarlo, ya que se avecina el momento de la emisión del voto, y esto es muy importante.
Lo que hemos estado trabajando en coordinación con el INE es algo que nos parece muy positivo y que ya probamos el año pasado cuando hubo elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Cuando eso ocurrió, aquí retomo sobre algo que es importante que la población conozca, ya lo hemos comentado. Hubo inquietudes, hubo personas en esas entidades federativas, Hidalgo y Coahuila, que decían hay que cancelar las elecciones. El presidente López Obrador fue sumamente enfático en decir de ninguna manera vamos a cancelar elecciones porque esto es un derecho fundamental. Entonces tenemos que ir hacia adelante con las elecciones y obviamente tenemos que garantizar las condiciones de seguridad sanitaria para que esas elecciones no aumenten la epidemia y no dañen a las personas. Y nos instruyó a trabajar de manera muy coordinada con el Instituto Nacional Electoral y la manera en que lo trabajamos fue muy exitosa, hubo un gran diálogo. El INE por su cuenta, el Consejo General del INE, había anticipado la situación, convocó a expertas y expertos en salud pública, diseñaron un plan de manejo de las elecciones que fuera amigable a la seguridad sanitaria. Por supuesto, tomaron en cuenta los lineamientos de seguridad sanitaria que la Secretaría de Salud ha emitido desde el inicio y nos los pusieron a consideración, lo cual agradecemos, y entonces revisamos conjuntamente esos protocolos. Los protocolos se aplicaron, correspondió a la autoridad electoral de carácter nacional y también a las entidades federativas vigilar el cumplimiento, se logró el cumplimiento y no tuvimos ningún incidente epidemiológico de reemergencia durante las elecciones. Ahora va a ser a nivel nacional, el reto es un tanto mayor, pero estamos en la misma disposición y diálogo. Hace ya varios días el INE nos compartió la versión revisada de su documento, estamos próximos a devolvérselo. En general hemos visto que está muy bien hecho y que asegura las condiciones favorables para tener elecciones en condiciones de seguridad sanitaria. Muchas gracias. Shaila Rosigel, por favor. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Subsecretario, preguntarle, la semana pasada el presidente comentaba que para finales de junio, principios de julio, estarían vacunados unos 50 millones de mexicanos. Preguntarle qué se va a requerir para llegar a esta meta, si se van a meter más brigadas correcaminos y sobre todo el tema de las dosis de las vacunas. Ahorita comentaban que son 26 millones de dosis las que se han recibido. ¿Cómo se piensa que van a ser la llegada si van a venir ya estos millones de dosis que faltarían para vacunar esta cantidad de personas? Y también si tienen alguna noticia sobre cuándo podrán adquirir los estados y las empresas mexicanas la vacuna, si todavía está ahorita acotada al gobierno. Cómo no, muchas gracias. También son temas muy importantes. La pregunta directa, y que quiero ser enfático en ello, ¿qué se requiere para que se pongan muchas vacunas y se logren estas metas que comenta? Se requiere que haya vacunas. El operativo Correcaminos del Gobierno de México está listo. Tenemos a las brigadas, tenemos al personal movilizado, tenemos al personal voluntario, tenemos a varias dependencias, obviamente la Secretaría de Salud participando y coordinando, pero también tenemos a la Secretaría de Educación Pública, tenemos a las Fuerzas Armadas, Sedena, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, tenemos al IMSS, tenemos al ISSSTE, tenemos a Pemex, tenemos al DIF, todos estamos movilizados en las brigadas, estamos en el territorio y con eso estamos logrando una alta eficiencia de vacunación. Entonces, ¿qué se requiere? Que haya vacunas. Lo que se ha visto en el mundo entero, esta es una realidad mundial, se comenta extensamente en los medios internacionales, es que obviamente la capacidad de producción de vacunas es limitada para el tamaño del mundo y incluso si consideráramos solo aquellos países que tuvimos y aprovechamos la oportunidad de tener vacunas. Si tenemos el orden de países que hemos utilizado vacunas, estamos en el número 12 de casi más de 159 estados nacionales, número 12. Y hemos logrado ya una cobertura superior al 10%, estamos en 10.4% de personas vacunadas. Entonces, cuando llega la vacuna, insisto, vamos bien, la ponemos rápido. Ha habido algunos ajustes muy positivos, por ejemplo, el restringir el número de días para vacunar.
Empezamos en las primeras 5 entidades federativas en la vacunación a personal educativo con 7 días, pero en esta segunda ronda de estados lo redujimos a 4 días. La idea es que usted, que va a ser vacunada y vacunado, sepa que no puede estar dejándolo indefinidamente. Hay que vacunarse, se recomienda vacunarse. En la entidad federativa donde se está vacunando personal educativo, en 4 días se tiene que lograr la meta y ya estamos viendo que se logra. Entonces, estas 606,000 vacunas que se lograron ayer son también producto de una eficiencia alta del programa de vacunación en el operativo Correcaminos. Ok, presidente, nada más para usted, la semana pasada también comentaba que hay interés también de parte de Estados Unidos, tanto como de México, de la reapertura de la frontera, que ahorita nada más está permitido para viajes esenciales. Mañana, en su reunión virtual que va a tener con la vicepresidenta, preguntarle si va a tocar este tema de una reapertura fronteriza ya para viajes esenciales. Sí, Y no esenciales, perdón. Sí, el tema de mañana va a ser el migratorio, básicamente. Eso es lo que está en la agenda, pero seguramente vamos a poder conversar sobre otros asuntos de interés para las dos naciones. Hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con todos los gobiernos del mundo. Ahora, con la tragedia del metro de Tláhuac, hemos recibido mensajes de solidaridad de varios gobiernos, destacadamente el presidente Putin, el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y muchos otros. Yo aprovecho para agradecerles a los pueblos, a los gobiernos del mundo por su solidaridad, su deseo de que los que están todavía en los hospitales salgan con vida, que eso es lo que todos queremos. Entonces, hay condiciones inmejorables en la relación con Estados Unidos, ya muy buenas las relaciones. Tan es así que vamos a hablar con la vicepresidenta y luego ella va a visitar México, va a estar con nosotros y la conversación de mañana, pues no solo participa la vicepresidenta, sino todo el equipo que tiene que ver con México en la relación bilateral. Entonces, vamos a poder conversar y va a ser para bien de los dos pueblos, de las dos naciones. El tema central, repito, es el migratorio, pero no descartamos cualquier otro tema. Es muy probable, no tenemos diferencias de fondo en ese tema. Le diría que ojalá y otros temas tuvieran la facilidad de ser tratados y resueltos, como el tema de la apertura de la frontera, porque es de interés para los dos países. Necesitamos ya normalizar la relación en la frontera. Ellos así lo están considerando y lo mismo nosotros. Entonces, es muy probable de que esto se logre pronto. Ellos ya han avanzado bastante en la vacunación, han logrado
disminuir el número de contagios, de fallecidos. Lo mismo nosotros, y ya también se ha avanzado en la vacunación en la frontera, de modo que es probable que se llegue a un acuerdo. Si les parece, podemos ver, porque Hugo hacía referencia a la aplicación de las vacunas en el mundo para que tengamos una idea de cómo estamos en cuanto a la vacunación. Si tienen ahí la tabla. Sí, sobre todo se han afectado comercios del lado estadounidense, más que del lado nuestro. Por eso, pues es un interés mutuo el que se abra completamente la frontera. Esto es, mire, ya Estados Unidos ha avanzado bastante, 247 millones de vacunas, tiene el 45.1%. En nuestro caso, de acuerdo a este registro, aunque tenemos más vacunas, son 20 millones, y vamos avanzando. Y aprovecho también para decirles que no hemos tenido problemas de abasto. Tenemos dos ventajas. Una, que ya se están envasando vacunas en el país. Fue realmente un éxito el haber montado dos plantas, el que se haya permitido la instalación de dos plantas para el envasado de vacunas, porque eso no lo tienen en otros países. Entonces, ¿por qué podemos vacunar a todos los maestros de escuelas públicas y de escuelas privadas, y por qué vamos a terminar de vacunarlos a mediados de este mes, nada más tardar el 20 de mayo, vamos a estar ya con los últimos maestros, porque se está envasando aquí la vacuna CanSino, y esa vacuna es la que estamos utilizando, y afortunadamente salió muy bien en las pruebas, es eficaz y es una dosis. Entonces, esa es una ventaja. Lo mismo AstraZeneca ya empezó a producir, y esa planta la tenemos aquí. Lo segundo es que mantenemos muy buenas relaciones con farmacéuticas y con gobiernos del mundo que nos están enviando vacunas. Es de reconocer lo que ha hecho la farmacéutica Pfizer, que no ha dejado de cumplir, y ahora ya nos van a enviar vacunas de Estados Unidos. Se logró eso. El caso del gobierno chino también, no vamos a dejar de reconocer su apoyo, no solo en el caso de las vacunas, en el caso de los equipos médicos que se necesitaban al inicio de la pandemia.
fueron muchísimos aviones que llegaron de China con ropa, con guantes, con cubrebocas, que no teníamos ventiladores, acuérdense de eso. Entonces no podemos olvidar ese gesto. Y también nuestro reconocimiento al gobierno ruso, porque contamos con la vacuna Sputnik y va a seguir llegando esa vacuna, y a muchos otros gobiernos por su apoyo, el gobierno de Argentina, el gobierno de Cuba, por las brigadas médicas. Hemos contado con mucha solidaridad internacional. Entonces, por eso estamos en el sitio 12 en cerca de 200 países del mundo. Entonces, vamos a seguir avanzando.